Entre columnas, segundo bloque de este programa de sábado a la noche con mi amigo Ricardo Báez. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches y muchas gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a la audiencia. Bien, siempre te convoco para comenzar los primeros programas de año. Vamos ya por la sexta temporada y lamentablemente siempre hablamos de lo mismo, pero es algo que no está solucionado. Y ni hay algo como que nos indique que se pueda llegar a solucionar en este 2018 que recién comienza. Siempre hablamos de más de 200 personas que podrían estar vivas hoy y lamentablemente no lo están. Es un número elevadísimo, elevadísimo y pareciera ser que no se puede bajar. Bueno, el tema, como siempre lo recalcamos, es muy complejo. Y yo siempre que me invitaste a tu primer programa del año, decía, ¿qué vamos a hacer por los próximos 200 muertos? Y sistemáticamente los hemos tenido, que lamentablemente, si uno puede predecir con tanta precisión cuánta gente se va a morir, no entiendo cómo el gobierno o quienes tienen a su cargo la responsabilidad de conducir la seguridad vial no puedan prever qué acciones tomar para hacerlo si sabemos exactamente cuáles son los motivos que nos llevan a tener esta cantidad de muertos, más la cantidad de heridos graves, más los heridos leves, más la incapacidad, más el ausentismo laboral. Realmente es un tema demasiado preocupante como para que no esté en la agenda del gobierno y en el presupuesto de los estados, tanto municipal, provincial y nacional, que solamente tiene una agencia nacional de seguridad vial como referente de las acciones de seguridad vial, pero que en realidad no tiene capacidad de acción nada más que de transmitir conocimientos y de acompañar acciones locales, porque recordemos que el tránsito es un tema no delegado por las provincias a la nación. Entonces, ese creo que es uno de los grandes motivos por los cuales nunca podemos tener acciones comunes, porque no nos ponemos de acuerdo. Siempre hay alguien que cree que tiene la razón, y la razón no la tienen quienes permiten hasta hoy esta cifra prácticamente permanente de alrededor de 6.000, 7.000 muertos al año en Argentina, ¿no? Es un número demasiado elevado, sí, sí, sí. Ahora, Ricardo, uno le echa la culpa a alguien siempre, ¿no? Te cuento el caso, por ejemplo, el otro día iba con mi auto para poder pasar la revisación vehicular. Tuve que gastarle mucha plata al tren delantero y no me tuve que ir lejos. Subiendo para el lado de Granbur, por la ruta, pasando Damesco, entre Damesco, muy cerquita de Damesco, Damesco y La Shell, para ubicarte, un pozo muy chiquitito, pero muy profundo. Me rompió la goma, me rompió la llanta, me rompió un amortiguador. Más allá de lo que se puede llegar a decir que es caro, porque estamos hablando de una llanta de magnesio, estamos hablando de una cubierta, estamos hablando de un amortiguador, pasó algo. Esa etiqueta que me pusieron hace un mes atrás, diciéndome que voy a poder andar hasta diciembre del 2018, seguro, porque hay una oblea que dice que anda tranquilo, Oliver, que está todo bien, ya no está todo bien. Voy a tener que ir a alguien a que lo vea nuevamente como para que me diga. Ahora, hay alguien que me puede llegar a multar si yo no tengo esa revisación vehicular, pero nadie está revisando si el asfalto está en condiciones o marcando un pozo, un pozazo, que si vos lo ves en el momento y te abatatás y decís, yo podría haber volanteado, pero ¿qué le pasaba al motociclista que iba atrás? Y si yo no iba muy pendiente de que había un motociclista pasándome, lo que te dice el sentido común es volanteás. Y quizás mato a alguien porque hay un bache que no está marcado. Y en un lugar, reitero, que es de mucho tránsito y una salida a, yo qué sé, 20 cuadras de la Plaza 9 de Julio. Bueno, en Salta, puntualmente por nuestra temporada estival y por la desidia de las administraciones anteriores, realmente hemos llegado a una situación de que tenemos las calles destruidas. Yo recién circulaba por Avenida Combatiente de las Malvinas, desde el barrio Santa Ana al centro,
y realmente es muy difícil esquivar los pozos, y además la cantidad que existen en este momento hacen prácticamente imposible parar una vía de tanta densidad de tránsito como para poder arreglarla. Entonces la gente se enoja cuando se arreglan las calles se deterioran porque no se le hace el mantenimiento preventivo, se deterioran porque la calidad de construcción es realmente muy mala. Tal es así que te habrás enterado en las noticias de la semana pasada que una arteria importante que ha sido totalmente rediseñada y reconstruida en el centro de la ciudad, te estoy hablando de Juramento entre Caseros y España, no estaba habilitada y ya tenía hundimientos. Claro. Entonces hay cosas que se hacen muy mal. Las ciclovías que en su momento tanto he cuestionado y las sigo cuestionando, realmente están destruidas. O sea, todavía estamos pagando el préstamo seguramente para haberlas construido. La municipalidad recibió una obra de muy mala calidad, de pésimo diseño, que causa más inconvenientes que soluciones a quienes están destinadas. Siguen habiendo ciclistas que siguen andando en la calle. No hay controles, Jorge, nadie controla. La municipalidad tiene una incapacidad absoluta de controlar. No tiene un staff de agentes necesario como para cubrir los 3 turnos de control en la ciudad. No controla en las afueras de la ciudad. La zona norte es tierra de nadie. Ni siquiera se tomaron el trabajo de continuar el sentido de las calles que nacen en el centro, porque esas calles, por ejemplo, de Anfunes, Vicente López, salvo Subiría, que sí tiene sentido de circulación de sur a norte, las demás tienen doble circulación. Entonces el tránsito es caótico, se podría estar un poquito más ordenado y no lo hacen. Y la cantidad de obras inconclusas y obras de mala calidad, como esta ciclovía que acabo de nombrar, o la calle Juramento, como se la está recibiendo, la cantidad de semáforos que se ponen sin estudiar realmente si soluciona o no soluciona los problemas. Han achicado calles, con lo cual generaron en la calle Juramento, prácticamente en toda su extensión, esta semi-peatonalización generó un embotellamiento permanente. O sea, en vez de hacer que el tránsito fluya, lo dificultan aún más. Pero ya no hay ingenieros para ver todo eso, no hay ingenieros viales. Bueno, tiene que haber ingenieros viales en la municipalidad, que piensen, que vean, que prueben. Este tipo de obras, cuando se ejecutan, son consecuencias de un estudio previo. Claro, que quede bonito y que sea funcional. Claro, donde hay un estudio de frecuencia, hay un estudio de intensidad de tránsito. Estamos todavía en épocas de vacaciones. Cuando llegue el momento de empezar las clases y en esa zona donde hay un montón de colegios que ya deberían haberse salido del centro, eso va a ser imposible. Colegio Nacional con 3 turnos, claro, gigante. Va a ser imposible circular por esas calles. Y ya tenemos varias calles en las que no se puede circular, avenidas como la ex Virrey Toledo, que ha sido pintada, realmente no entiendo para eso, qué. Entre Ríos y Virrey Toledo, vas por Entre Ríos, vas a llegar al shopping, te encontrás con unos chichones amarillos que no sabes bien si tenés que pasarlos así. En realidad hay que continuar en el sentido de la calle Entre Ríos, de la avenida Entre Ríos, y dejarlos a la izquierda cuando uno viene de oeste a este, pero la gente no lo hace. Entonces quienes hacen correctamente el giro se encuentran con los que lo hacen incorrectamente, y eso también genera dificultades, porque nadie enseña. Ahí claro, debería haber, cuando se inaugura una obra nueva, o un semáforo nuevo, o un desvío nuevo, oficiales de tránsito que te tiene van que haber indicando un cómo son las policía nuevas que informe, reglas, claro. Un policía que informe cómo se usa esa modificación. El tema de las rotondas ha sido sistemáticamente dificultoso en Salta. Sin embargo, en la avenida Arenales y Bolivia ya la gente empieza a conocer cómo funciona y ahí también tenés una rotonda, a pesar de que también es una rotonda bastante mal hecha, como todas las demás. Hay giros en encrucijadas como Alvear y Arenales que no tienen sentido de que exista la detención de un tránsito para que solamente se pueda girar a la izquierda en la calle Alvear.
cuando eso tendría que continuar el tránsito y girar en la rotonda que está frente al Hospital Militar. Y lo mismo en la calle Gaceta y tantas otras obras que se hacen mal, Jorge. Para ir redondeando, siempre decimos, se tiene que hacer algo para que este número no llegue. Hace algunos años atrás, cuando parecía que la panacea era tolerancia cero, nos damos con que, primero, que Salta es una provincia extraña con todo esto, porque en todo el país, y afuera inclusive, vende la idea de la ruta del vino. Uno de los atractivos turísticos de Salta es la ruta del vino, pero sin embargo no te permite que vos tomes ni una copa de vino, que te dejaría muy por debajo del 0,5 aceptado internacionalmente, menos en Salta y en algunos lugares de Córdoba, y es medio incongruente, ¿no es cierto? Pero eso ya sabemos, no fue solución. Si fue los números una norma no cambian, absolutamente ineficaz, y lamentablemente seguimos invirtiendo dineros públicos, esforzándonos en controlar algo muy difícil de controlar como la medición cero, en vez de controlar otras cosas que también causan muertes y lesiones en los transportados, como por ejemplo los niños. Esto fue motivo de una modificación, una nueva modificación de la Ley Nacional de Tránsito en estos días, los primeros días del mes de enero, donde se obliga, ya antes era obligatorio, porque es una cuestión de concientización. Estas cosas no funcionan porque se firme un decreto. Si no hay concientización, si no hay educación vial en las escuelas, en todos los niveles, si la licencia de conducir no se extendiera a la gente que no cumpla con los requisitos estrictamente, no se va a solucionar. Entonces, ahora hay que llevar obligatoriamente a los niños menores de 10 años, no solamente en el asiento de atrás, que ya era obligatorio, sino que además con el complemento que está dentro del paquete que se llama Sistema de Retención Infantil. Son los conocidos como huevitos, las sillitas de los bebés, las sillitas de los más grandes, las medias sillas, y después la legislación nacional que, bueno, permite algunos espacios que no deberían permitirse, como por ejemplo que no se cumpla con lo pactado previamente, como fue este año. Tenía previsto la Asociación de Fábricas de Automotores de Argentina incorporar en forma obligatoria en todos los vehículos que se fabrican en el país el sistema de estabilización electrónica. Bueno, se permitió que eso no funcione, cuando lo que el Estado tendría que haber hecho es decir, bueno, perfecto, si no lo pueden fabricar ustedes, no lo hagan, traigan autos de otro país, porque se traen autos de otro país y los que más se venden son fabricados en otro país, como por ejemplo Brasil. Traigan los modelos que sí tienen los sistemas que se comprometieron a proveer al mercado. Además, se aclaró un punto que estaba muy mal redactado, que era el tema de las luces de encendido permanente, como la luz baja en las rutas nacionales, porque la tecnología ha superado a la legislación. Entonces, en realidad, más que una modificación o modificaciones de la ley de tránsito, son parches a la ley de tránsito, porque ahora las luces de LED, que son las de uso diurno, que se permitían, se permitían en Estados Unidos y en Europa, los modelos que eran importados al país, digamos que tenían una situación legalmente no resuelta, porque esas luces no estaban permitidas en Argentina. Bueno, ahora están permitidas y ahora está claro que uno debe circular con la luz encendida todo el día. Durante el día será con las luces de uso diurno y en la ciudad, y seguirá vigente la ley que obliga a usar la luz baja en las rutas, ¿no? Ricardo, para finalizar, es muy feo hablar de esto, pero yo siempre digo lo mismo. Si me mojo los dedos, si los meto en un enchufe y hay electricidad, me va a dar una descarga eléctrica. Si no cambio alguno de esos tres elementos, o sea, si no me mojo los dedos, si no los meto en el enchufe o si no hay electricidad, el resultado va a ser siempre exactamente el mismo. Bueno, y siempre todo lo lo que veo tiende a que no exista nada que me indique que vamos a juntarnos nuevamente a fin del 18 y van a seguir habiendo más o menos 200 personas muertas
en accidentes de tránsito o más en nuestra provincia. ¿Vos tenés la misma percepción que yo? Absolutamente, porque digo en cada programa que vos me invitás, Jorge, no hay decisión política. No está en la agenda de los políticos, no está en la agenda del gobierno provincial, no está en la agenda del gobierno municipal, al menos en lo que a Salta se refiere, mejorar este tema. No les importa. Por eso tenemos un director ahora de una agencia provincial de seguridad vial y un presidente de un consejo provincial de seguridad vial que no convocan a nadie, que son organismos que no funcionan, que cuando salen en algún diario alguna vez dicen vamos a seguir con la tolerancia cero y vamos a seguir conversando con los municipios para que se adhieran a la ley provincial de tolerancia cero. O sea, señores, dejen de perder el tiempo, incorporen la enseñanza obligatoria en las escuelas, eso es algo que se puede hacer, el conocimiento no cuesta tan caro, la capacitación de los docentes se puede hacer en los turnos que tienen libres, se puede hacer en las vacaciones. ¿Y te asegurás que la próxima generación no va a tener los Pero problemas por de esta supuesto, generación? entonces alguna vez hay que empezar. La Ley Nacional de Tránsito que obliga a hacer esto tiene ya 22 años largos, 23 años va a cumplir este año. La Agencia Nacional de Seguridad Vial ya tiene 10 años, va a cumplir 10 años, tal es así que este año se le terminaba la provisión de fondos provenientes del sector seguros al que yo pertenezco, y por un decreto de necesidad de urgencia de este mismo año, no solamente se prorrogó el aporte que hacemos todos los ciudadanos que tenemos pólizas de seguro automotor con el 1% de las primas, sino que además se lo prorrogó sin fecha, o sea que se incorporó este aporte en forma permanente como uno de los fondos que recibe la agencia para funcionar. Entonces, el Consejo Provincial tiene que ser plural, tiene que convocar a los especialistas, que en Salta hay muchas personas que saben de este tema, que están dispuestos a colaborar, que estoy seguro que están dispuestos a colaborar en forma honoraria, gratuita, pero sin embargo no son convocados. No son convocados porque quienes dirigen estas instituciones, como la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la Subsecretaría de Tránsito a nivel municipal y el Consejo Provincial de Seguridad Vial, es gente que sabe menos que los especialistas que están disponibles para ayudar en este tema. Y además hay que tomar la decisión de convocarlos, de escucharlos y de invertir el dinero necesario como para modificar esta situación a un plazo relativamente mediano, porque esto tampoco se hace de un día para el otro. Ricardo, yo te agradezco muchísimo que hayas venido a este primer programa del año 2018 y te juro que cruzo los dedos para que nos equivoquemos, para que convoquen a la gente que saben, que la gente que les toca un cargo así no es... O sea, si a mí viene, no sé, la Vidal y me dice, Oliver, estás sin laburo, colaboraste conmigo en la campaña, te pongo de bañero en la Bristol, y yo le voy a decir, no, agátate a nadar para sostenerme yo, traer a alguien, no. O sea, alguien tiene que decir no, y si no, como dice Le Politique, ¿no? Yo puedo ser ministro de Seguridad de Francia y ser médico. ¿Por qué? Porque me voy a rodear de los que saben, de las cosas que saben. Como tienen que ser los equipos de trabajo. ¿Me entendés? Equipos de trabajo. Entonces yo esto no lo resuelve una sola persona, sino equipos especializados. Pero, ¿qué pasa si la persona que dirige no sabe y no se rodea de la gente que sabe, sino de otros punteritos? A mí me da mucha pena ver gente que hoy opina, los tengo en el noticiero casi todos los días, personas que opinan y que vos decís, ahora sabe de esto. ¿Y por qué? Y porque fueron candidatos, no llegaron y el gobierno algo les tiene que dar. Yo creo que esto es preocupante, juro que me encantaría que haya un cambio en serio, puesto que si no estamos todos en peligro. No podés aprender. Sin duda, y otro tema que tocábamos al principio de esta nota, Jorge, es que el viejo paradigma de que el 95% de la culpa o el 90% de la culpa la tenía el hombre, el conductor del vehículo, y solamente el 5% era atribuible a las fallas del vehículo y el otro 5% al ambiente. Hoy hay un nuevo paradigma que es este concepto de los suecos,
que es visión cero. Esto, por ejemplo, en el tema obras viales, si nosotros seguimos construyendo carreteras que permitan que los autos se puedan chocar de frente, los muertos y heridos graves van a seguir existiendo sí o sí. Entonces también las obras tienen que cambiar su filosofía de construcción, porque no está, o sea, si hacemos una ruta que no reúne los requisitos como para que en el futuro evite accidentes, o construimos avenidas o dejamos que funcionen avenidas como las que van al aeropuerto, que tienen una gran fluidez de tránsito, no solamente por el gran movimiento que tiene el aeropuerto, sino por todos los barrios aledaños. Eso ya debería haber tenido sistemas de protección para evitar los choques frontales por los autos que se cruzan de carril. Entonces, realmente, insisto, no hay decisión política, no hay quien piense en este tema, no está en la agenda de los gobiernos, no está en la agenda de los políticos, y sin embargo el Hospital San Bernardo lucha por mantener los fondos y para poder brindar servicios a más gente, y está prácticamente invadido los fines de semana por las lesiones en accidentes de tránsito. Bien, Ricardo, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Buenas noches.